El modelado del relieve, hecho por Laura Segura, Angélica Zá, Carlota Ortiz y Jesús Sánchez. El relieve está formado por los accidentes geográficos en el terreno, las montañas, los ríos, etc., mientras que el paisaje incluye el relieve y la vegetación que se encuentra en este. En la primera imagen tenemos una foto del relieve como tal, que muestra unas rocas con surcos, y en la segunda imagen tenemos un paisaje, como se puede ver también cuenta con fauna y flora. Los agentes son aquellos que realizan el modelaje del relieve y los procesos son las acciones que utilizan para modelarlo. Los agentes externos. Los agentes externos son las aguas superficiales, los glaciares, el viento, el mar, etc. Aquellos que irrumpen por la superficie del terreno. Los agentes internos. Los agentes internos son los movimientos sísmicos, aguas subterráneas, los volcanes, etc. Aquellos que se encuentran por dentro de la Tierra. Las energías sirven de motor. A los agentes geológicos los mueven energías, como la gravedad, que mueve el agua verticalmente en dirección al centro de la Tierra, la energía solar, que mueve al viento, que al calentarse sube y baja, creando las corrientes, y en ocasiones otras energías. Procesos geológicos. Los procesos geológicos que intervienen en el modelaje son la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Meteorización. La meteorización es la alteración de las rocas por un agente externo, sin necesidad de traslado. Es la que ejerce el viento, la lluvia, etc. Erosión. La erosión consiste en trasladar los materiales hasta el lugar de sedimentación, donde se depositan, y también puede ser realizado por los mismos agentes. Los factores que determinan el modelado del relieve son el tipo de roca, el clima, la estructura de los materiales y su antigüedad. Aguas subterráneas. Son aquellas aguas superficiales que se infiltran a través de las rocas porosas o erosionadas. Rocas a las que afecta. Afecta a la mayor parte de rocas que existen en el suelo, porque las filtraciones suelen ser por el hielo, que erosiona la roca y se derrite, y luego llega hasta los acuíferos. Paisajes característicos. Las aguas subterráneas suelen estar al lado de ríos y lagos, por donde es más probable que se infiltre el agua. Aguas superficiales. Las aguas de lluvia que discurren por la superficie de caliza la disuelven poco a poco y forman pequeños surcos. O lenar y lapizar. En ciertos lugares en los que se concentra el agua de lluvia, la disolución es caliza, que origina depresiones en corto circular y forma troncocónica o de embudo. Las uniones de varias dolinas son úbalas. La circulación de ríos o torrentes por zona caliza forman valles de paredes casi verticales, cañones, recodros y hoces. Ríos. La carga es el conjunto de materiales que transporta un río. Se transportan disueltas o en estado sólido. En estado sólido pueden estar por suspensión, salvación o rodadura. Cuando una roca golpea el fondo, cambia su forma siendo canto rodado. Cuanto mayor es un caudal y velocidad, mayor es la capacidad del río. A veces los materiales se quedan por el camino y se llaman sedimentos. Cuanto más pesados sean, antes se dejan. El resto continúan en salvación. Partes del río. Tramo alto, entre montañas, forma de V, a veces con cascadas. Tramo medio, con sedimentos depositados en el fondo, cauce ancho. Tramo bajo, valle abierto, con meandros, y crea la llanura de inundación. Origen de formas fluviales. De erosión, valles en forma de V. Cascadas. De depósito, llanuras. Mixtas, meandros y terrazas fluviales.
Aguas arrolladas o salvajes. Las primeras gotas de lluvia son absorbidas por el suelo o se evaporan y vuelven a la atmósfera. Llega un momento en el que la tierra se satura y el agua empieza a escurrir por la superficie. Movimientos del mar. Manifestaciones dinámicas. Las olas. Es una onda que se crea sobre la superficie acuática. Se produce como consecuencia del viento que ejerce una fuerza sobre él. Mareas. Diferencia entre la altura de pleamar y bajamar consecutivas. Es el momento en el que el nivel permanece fijo en la pleamar o en la bajamar. Corrientes. Es el desplazamiento de una masa de algún fluido, ya sea líquido o gaseoso. En el caso de las corrientes marinas, el fluido es en el agua. Formas litorales de sedimentación. La mayoría de la arena y sedimentos viene de la erosión de los continentes. Pueden ser movidos por corrientes marinas hacia el fondo o ser conducidos por el litoral. ¿Cómo se conducen? El oleaje reduce los granos de arena y los mueve en zigzag al litoral. Corriente de deriva litoral. Una corriente en paralelo a la orilla que mueve los materiales. Formas litorales de erosión. Acantilados. Se caracteriza por su brusco desnivel que separa el mar de las tierras emergidas. Suele darse en costas rocosas. Plataforma de abrasión. Superficie horizontal situada al pie del acantilado y se origina consecuencias como el retroceso del mismo. Promontorios y bahías. Rocas resistentes a la erosión marina. Favorece la formación de costas recortadas en cabos que se alternan con ensenadas. Promontorios y bahías son el resultado de una erosión diferencial. Arcos naturales. Se crean en las frentes de los acantilados. Se originan en zonas que se desgastan más rápido que el resto. Islotes costeros. Restos de antiguos promontorios que han perdido la conexión con el continente. Rasas. Terrazas situadas sobre el acantilado. Generalmente se trata de antiguas plataformas de abrasión que han quedado por encima del nivel del mar. Glaciar. Es una capa gruesa de hielo sobre tierra emergida. Glaciares de casquete. Son glaciares continentales y los glaciares alpinos son los que están en valles. Procesos geológicos de los glaciares. Compactación. La nieve se acumula, se compacta por falta de aire y crea una primera capa. Fusión y rehielo. La nieve de las capas superiores se derrite y el agua, al llegar a las inferiores, se congela por las altas temperaturas. Erosión. El glaciar se mueve y se erosiona por arranque de materiales y fricción con otras estructuras. Transporte. El glaciar transporta todos los materiales de grandes a pequeños que le han caído encima. Sedimentación. Cuando el glaciar se derrite, los sedimentos que llevaba se agrupan en depósitos llamados morrenas. Modelado de los glaciares. Erosión. Valles en forma de U. Valles colgados. Cauce por encima del valle. Aristas y ons. Divisorias de aguas. Lagunas. Glaciar sobreexcava su cauce y se derrite. Sedimentación. Por las morrenas. Las morrenas pueden ser frontales, laterales o centrales, dependiendo de dónde se derrita el glaciar. Erosión del viento. Es cuando choca con el terreno y lo va desgastando. Este tipo es lento y el terreno debe estar desnudo porque la vegetación disminuye o anula el efecto. La erosión eólica se produce en zonas áridas como desiertos y de alta montaña. Transporte del viento. Ese traslado de los materiales originados por la erosión puede realizarse de distintas formas. Saltación. Partículas rebotan en el suelo, se elevan en una cierta distancia y de nuevo caen repitiendo el ciclo. Suspensión. El seno del aire o del agua para el caso de aquellas partículas más finas. Disolución. Casos de partículas solubles como algunas sales minerales. Sedimentación.
Deposición de los materiales transportados. Abrasión eólica. Pavimento desértico. Es el resultado del barrido producido por la deflación. Alvéolos. Pequeños huecos generados por el impacto de los granos de arena de alguna superficie de la roca. Rocas fungiformes. La abrasión eólica es más intensa en las zonas más cercanas al suelo. Para que la acción geólica del viento sea eficaz deben cumplirse dos condiciones. Existencia de materiales sueltos. El viento no mueve rocas cohesionadas ni fragmentos de gran tamaño. Ausencia de vegetación. Las raíces de las plantas se fijan y se retienen al suelo. Y los tallos y las hojas frenan el viento, dificultando su acción. Formas de sedimentación eólica. Las dunas. Montículos de arena que han sido transportados por el viento. El loess. Extensos depósitos de materiales finos que han sido transportados por el viento. Barlovento. La ladera azotada por el viento con una pendiente suave. Sotavento. Tiene mayor pendiente.